Muchísimos comentarios, muchísimas gracias, gente que conoce bien el tema, porque además o lo conoció de cerca, y me refiero al penal número 3 de Chihuahua, conocido en su momento como el infierno, recuperado, pues tan recuperado que decíamos hace rato, leíamos parte de la nota de Jesús Martínez Arens en Ciudad Juárez, 17 de febrero del 2016, cuando el Papa Francisco visitó México, estuvo en Juárez y entró a ese penal, ¿no? Y se presumió como uno de los penales modelo, ¿no? Lo que se trabajó, en fin, lo que se tendría que hacer, opiniones y opiniones de especialistas, insisto, de gente que más ha trabajado en ese sector del país en otros momentos, y como bien dice ya nuestro colaborador esta mañana aquí en la mesa, ahora le pido que lo comparta, ¿qué pasó entre el 2016 y el 22 para que esto terminara siendo la cosa espantosa que parece que es? Roberto, ¿cómo estás, Roberto Gil? Buen día, buen Manuel, inicio de año, Roberto. Todos. Feliz año a todas y todos, que sea un buen año lleno de realizaciones, éxitos, felicidad, salud. Aunque empecemos así, ¿no? Aunque empecemos con estas noticias, lamentables noticias. Yo creo que el penal de Ciudad Juárez durante mucho tiempo fue un penal modelo de una política penitenciaria moderna, humana. De hecho, cuando se discutió la ley de ejecución penal que regula el trato penitenciario, fue uno de los referentes que se tomaron en cuenta para establecer cómo debería funcionar la reinserción social en nuestro país. Tuvo certificaciones internacionales, tuvo financiamiento de agencias internacionales, la visita que comentabas del Papa, era un modelo. ¿Qué pasó entre 2006 y 2022? Pues todo parece indicar que ese penal se echó a perder y que está en una situación, en un ecosistema de autogobierno, que un grupo criminal pues está básicamente gestionando el penal. Yo le atribuyo esta situación crítica del penal a dos factores muy importantes, Manuel, y ojalá el gobierno de Chihuahua lo empezara a decir con todas sus letras. Ha aumentado la población penitenciaria en nuestro país. ¿Por qué? Entre otras razones, por la prisión preventiva oficiosa y justificada. Ha aumentado las personas que durante su proceso van a prisión. Entonces tienes un aumento de personas recluidas en centros penitenciarios. No de custodios. Pero al mismo tiempo es el segundo factor. Toda la inversión pública, sobre todo la inversión federal, los subsidios federales han caído notablemente. Entonces, la federación te manda cada vez, por la política criminal que sigue la federación, te manda cada vez más personas a reclusión, tanto cautelar, muy pocas en sentencia, y al mismo tiempo reduce tu financiamiento y reduce tus subsidios federales. Por eso tiene esa sobrepoblación, que es parte del problema que tiene. Oye, según el dato, de Mauleón, son 3,000, Héctor de Mauleón, hoy en Universal, 3,962 personas, el doble de las que permite en capacidad máxima hacer eso. Capacidad que implica no solamente capacidad física, instalaciones, sino también la capacidad del personal que está desplegado para cuidar la seguridad del penal. Es ingobernable ese penal con esa sobrepoblación. Y obviamente cuando no tienes capacidades de gestión de un penal de estas características, evidentemente se generan problemas de corrupción. La otra razón que habría que, yo creo que analizar con detalle, es por qué la fuga en estos momentos. Una fuga o un motín para una fuga en un penal se puede explicar por tres factores. Uno, porque hay cierta cobertura institucional para lograr exitosamente una fuga. Es decir, tengo unos acuerdos que me hacen posible que me organice con los míos y pueda hacer una evasión exitosa. Esto indicaría participación de parte de las autoridades del penal, necesariamente. Corrupción. Y habrá que ver de dónde, hasta qué nivel, hasta qué nivel y quién está ayudando. Segundo factor, que haya una disputa entre grupos que controlan el penal y que esa disputa implique el peligro de que algunos líderes, los que gobiernan el penal, puedan ser afectados, puedan ser dañados, puedan ser asesinados. Y el tercer factor es que exista, digamos, fuera de los penales, una realidad que requiera una realidad externa que de alguna manera explique lo que pasa internamente. Que los grupos operativamente tengan mejores condiciones
fuera y que incluso puedan lograr exitosamente ciertas fugas. Es decir, que la recomposición de los grupos criminales fuera de los penales implique también el control de los penales. Entonces, yo creo que hay que ver esto con muchísimo cuidado. La gestión, digamos, de los penales es muy compleja. Es un penal estatal, pero es un penal estatal que tiene reos federales, tiene personas... Sí, por eso decíamos, no se vale lavarse las manos. No se vale lavarse las manos. Y lo que hay que decir es, oiga, pues sí hubo un motín en un penal, hay varios muertos, hay un problema de autogobierno, tenemos un criminal fugado, pero es un penal que se paga con recursos estatales, que lo gestiona el gobierno local, pero que tiene personas que están siendo acusadas o sentenciadas en el fuero federal. La responsabilidad es compartida, porque mucha de la sobrepoblación de los penales locales tiene que ver con personas internadas en el fuero federal. Y obviamente pues, es un derecho de las personas que están siendo acusadas o sentenciadas estar lo más cerca de su familia, lo más cerca de... Oye, pero hay unos reos de cierta peligrosidad, pues que tienes que ponerlos en lugares propicios en función del riesgo que puedan causar a la sociedad. Yo creo que la discusión es mucho más compleja de lo que hasta ahora estamos viendo. Por supuesto que es el problema de todos los penales estatales en el país y tiene que ver con un abandono institucional, tiene que ver con que se han erosionado las poquitas capacidades locales que ya se habían logrado. Es decir, este era un ejemplo de que si inviertes en capacidades locales puedes cambiar las cosas. Tan es así que recibiste al Papa y enseñaste ese penal como un modelo, Manuel. Entonces, yo creo que por ahí va la discusión, ¿no?